Hola, en este video les estaré hablando sobre las compuertas lógicas que se utilizan en sistemas digitales, los cuales tienen cierto comportamiento que depende de lo que se conoce como el álgebra de Boole, las matemáticas de los sistemas digitales. Bueno, la primera compuerta que veremos es la compuerta NOT, la cual pueden observar su símbolo en el recuadro debajo de la palabra NOT, que es una especie como de triángulo con un círculo. Vamos a ver aquí. Ok, bien. Entonces, como les decía, es como un triángulo con un pequeño círculo. Tiene una sola entrada y una sola salida. En lo que es la compuerta NOT, lo que entra se convierte en su contrario. Por ejemplo, aquí podemos verlo. En la entrada A, que es un 0, la salida se convierte en 1. Y en la segunda línea, en la entrada A, que es un 1, su salida se convierte en un 0. También podemos identificar el NOT como la negación de alguna literal, identificada por la barra que está encima de la A. Eso nos va a indicar que se está negando algo. Es decir, en este caso, si yo tengo una entrada A en esta parte, su salida será su negación. Por ejemplo, si tengo un 0, su salida será un 1. Igual, si tengo una entrada A y esta es 0, su negación será, perdón, en este caso, si tengo una entrada A y su valor es un 1, su salida negada será un 0. ¿Ok? Entonces, para lo que es la compuerta NOT es muy simple. Cualquiera que sea la entrada, su salida será su contrario o su negación. Ok. Aquí podemos observar lo que es la compuerta AND, o en español como lo conocemos como I, que se identifica por el siguiente símbolo. En este caso, el AND tiene dos entradas tradicionalmente, que es A y B, y una sola salida, aunque hay compuertas que tienen más de una entrada, pero el comportamiento es el mismo. También entonces podemos identificar a lo que es AND con la operación de multiplicación A por B, en este caso, porque estoy usando las letras A y B, podría estar utilizando X, Y, etc. Entonces aquí podemos observar su comportamiento. En esta parte de aquí, A y B, esta es la salida. Todas estas son salidas. Y bueno, en la primera podemos ver que cuando A es 0 y B es 0, la salida es 0. Cuando A es 0 y B es 1, la salida es 0. Cuando A es 1 y B es 0, la salida es 0. Y cuando A es 1 y B es 1, la salida es 1. Entonces, este es el comportamiento lógico de la compuerta AND. Una clave para recordar cómo funciona la compuerta AND es esta de aquí, precisamente esta de aquí, porque es la que difiere de todo lo demás. Es decir, cuando es 1. En una compuerta AND es 1 solamente si A y B son 1, y si no, todo el resto es 0. Entonces, en AND, el resultado es 1 si y solo si A y B es 1. Esta es una clave para poder identificar el AND. Y si no se quieren aprender de memoria la tabla de verdad, porque estos de aquí se le conoce como tabla de verdad, pues entonces es posible aprenderse algunos atajos como es esto. Saber que solamente en el AND, si ambos son unos, el resultado es 1. Bueno, ahora vamos con la compuerta OR. La compuerta OR se comporta de una forma diferente. En este caso, la compuerta OR podemos llamar lo que es la suma booleana
de dos variables, puede ser más de dos variables, a más b. Y los resultados de a más b pues lo podemos observar en esta parte de aquí, el resultado. El símbolo pues es este símbolo, que difiere un poquito del AND en que en donde están las patas está más arqueado, no está tan recto. Y sus entradas igual tiene dos entradas en forma tradicional y una sola salida, aunque puede tener más de dos entradas. Entonces, para la compuerta OR, tenemos que cuando A y B es 0, el resultado de la suma es 0. Cuando A es 0 y B es 1, el resultado de la suma es 1. Cuando es 1 y B, en el caso de A, y cuando B es 0, el resultado es 1. Cuando ambos son 1, A y B, el resultado de la suma es 1. Entonces aquí podemos ver el patrón. ¿Cuál es la clave aquí para poder saber la tabla de verdad de OR si no se la quieren perder completa? Bueno, en OR, solo en OR podemos decir el resultado es 0 si y solo si A y B son 0. Ajá. Entonces, solamente si ambos tienen 0, entonces el resultado será 0. En todos los otros casos, siempre será un 1. Ok. Muy bien. Lo que es el NOT, el LAN y el OR son compuertas básicas. A partir de aquí, las compuertas son un poco más complicadas. En este caso veremos lo que es el SOR. Bien, el SOR también se puede identificar con esta operación lógica. A por B negada más A negada por B. Esto es el SOR. Esta operación lógica es lo que equivale a esta compuerta que pues tiene una simbología similar al OR, pero tiene una línea extra. ¿Ok? Igual tradicionalmente tiene dos entradas. El resultado de aplicar un SOR con entradas A y B lo podemos ver aquí en esta parte. Y bueno, en este caso, en el primero, cuando tengo A0 y B0, el resultado es 0. Cuando tengo A0 y B1, el resultado es 1. Cuando tengo A1 y tengo B0, el resultado es 1. Y cuando tengo A y B con 1, el resultado es 0. ¿Cuál es el tip aquí? ¿Cuál es la clave? Bueno, si pueden observar, y lo pueden ver de dos formas, que el resultado será 0 si ambos son iguales, o que el resultado será 1 si ambos son diferentes. Son dos formas de que lo pueden ver. Entonces, en SOR, el resultado es 0 si y solo si A y B son iguales. Así lo podemos ver, que si ambos son iguales, entonces el resultado será 0. O también podríamos verlo que si son diferentes, el resultado es 1. Son dos formas de verlo. Ok. La siguiente compuerta es el NAND. En este caso, NAND. Pero también se conoce como AND negado. Es decir, tengo una operación de AND, una multiplicación, pero no niego. ¿Ok? Entonces en los resultados podemos verlo como que tengo la tabla del AND, pero todos los valores los niego, lo convierto en su contrario. ¿Ok? El símbolo pues es el del AND, sus dos entradas, pero con una circunferencia que le agrega
el NOT que se expresa en lo que es la fórmula de aquí. ¿Ok? Entonces, en el caso del NAND, tengo los siguientes resultados. Cuando A y B son 0, el resultado es 1. Cuando A es 0 y B es 1, el resultado es 1. Cuando A es 1 y B es 0, el resultado es 1. Y cuando ambos A y B es 1, el resultado es 0. Aquí la clave es recordar que un NAND es un AND negado. Esa es la clave principal. Es decir, tengo la tabla del AND, pero lo niego. O también que en un NAND, el resultado es 0 si y solo si A y B son 1. Entonces, esta es otra clave, es decir, si ambos son ceros, si ambos son 1, el resultado será 0. Y para terminar tenemos la tabla de verdad del NOR. En este caso, el NOR, también conocido como un O o OR negado. ¿Sí? Tengo la suma de A y B, que es el OR, pero lo niego. ¿Okay? Entonces su símbolo pues es igual al del OR, pero agrego el círculo enfrente, lo cual indica que es un NOR. Tengo igual a entradas tradicionales A y B y una sola salida. Esta salida pues es A más B negado, que ya vimos en la parte de arriba. El resultado de estos valores teniendo A y B es el siguiente. Cuando tengo A y B como 0, el resultado es 1. Cuando tengo A como 0 y B como 1 es 0. Cuando tengo A1 y B0 es 0. Y cuando ambos son 1, el resultado es 0. Aquí la clave es recordar que NOR es un OR negado. Esa es la más fácil. Y otra sería, en este caso, que en un NOR, el resultado es 1 si y solo si A y B son 0. Entonces, esa es otra forma de recordar lo que es la tabla de verdad del NOR. Y bueno, en el caso de las tablas de verdad de los diferentes compuertas, es cuestión de memorizar las claves. De recordar que en el NOT siempre la entrada se convertirá en lo contrario en la salida, que en el AND solamente es 1, si, solo si, ambos son 1, que en el OR solo es 0, si, solo si, ambos son ceros, que en el SOR C0 si A y B son iguales, que en el NAND, en este caso, el NAND es un AND negado, y que el NOR es un OR negado. Son formas fáciles de recordar las tablas de verdad. Por su atención, muchas gracias. Y bueno, nos vemos en otro video.